María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo quiero pedir a la iglesia en esta tarde, ore a Dios y me ayude en la oración. Amado Dios y Padre Santo, muchas gracias, amado Padre Celestial, porque sin ti nada puedo hacer, todo honor, toda gloria es tuya, Señor. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que por favor, hermanos, si les es posible, siéntese, trate de ponerse cómodo, no le quitaré mucho tiempo, trataré de ser breve con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, el tema de la Navidad creo que nunca se había discutido tanto como en estos últimos días. Usted que tiene costumbre de entrar a las redes sociales, ¿sabe de qué hablo? Porque hay debates ahí, hay controversias que causan o que pueden causar, hermanos, dudas. Aún en los cristianos fundados ya por el tiempo y el conocimiento de Dios y de su palabra. Hay evangelistas, hay pastores, hay profetas, hay hombres de Dios, mujeres de Dios, porque así los conocemos. Hablando, mis amados hermanos, en contra de esta celebración, afirmando, discutiendo, mis amados, que esto es paganismo. Y yo creo que si esto está causando confusión en la gente, hermanos, que lo escucha, nosotros, la iglesia, debemos de saber exactamente si festejar o celebrar el nacimiento de Jesucristo, hermanos, tiene algo de malo o es exactamente bueno, como algunos dicen. Pero no podemos, hermanos, nosotros solamente aferrarnos a algo que solo decimos. Tenemos que probarlo con la verdad, hermanos, de las Escrituras. Tiene que ser la palabra, tiene que ser lo escrito, como dijo el profeta, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a estas cosas, es porque no les ha amanecido. Esa es una verdad. Y yo creo, mis amados hermanos, que para entender esto tenemos nosotros que entender primeramente qué realmente significa la palabra Navidad. Alguien podría levantarse y decir, Navidad significa esto. No lo hago por avergonzar a nadie, pero con toda libertad puede hacerlo. El nacimiento, ¿no? Amén. El diccionario, hermanos, académico dice que es la natividad de Jesucristo. Así que en otras palabras, mis amados, el diccionario académico dice que Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y si nacimiento de Jesucristo, mis amados hermanos, significa Navidad, y si festejar Navidad, mis amados hermanos, es lo mismo, entonces celebrar, hermanos, esto, ¿tendrá algo de malo? ¿Tiene algo de malo que festejemos o celebremos el nacimiento de Jesús? Cuando humanamente festejamos algunas fechas en nuestras vidas importantes, ¿qué tal nuestro cumpleaños? No. Sí.
Lo festejamos. Hacemos celebración, hermanos, por ello. Hacemos fiesta, estamos contentos porque es una fecha, hermanos, especial en la cual nos gozamos a nivel familia. Así que, mis amados hermanos, yo en lo personal, no es usted, yo no encuentro mucho de malo, hermanos, el festejar el nacimiento de Jesús. Quiero dejar algo bien claro. No festejamos la iglesia evangélica el día. No estoy diciendo, hermanos, con esto que el 24 de diciembre nació Jesús. Eso sería imposible. Porque la Biblia dice que en aquellos días había pastores en el campo cuidando sus rebaños. Y de acuerdo al clima en Jerusalén en este tiempo, hermanos, es más frío que el que tenemos nosotros en este tiempo aquí. Así que sería imposible, hermano, estar alguien fuera cuidando sus animales. Por ello quiero decir otra vez, no festejamos el día. Pero creo que no tiene nada de malo, hermanos, festejar el acontecimiento. Porque eso es cierto. Eso es real. Jesús nació. Gloria a Dios. Y cambió la historia del mundo. Y no solamente eso, cambió la vida suya. Amén. Gloria a Dios. Si usted no estuviera aquí, porque antes de conocer a Jesucristo, el lugar donde usted se congregaba para pasársela bien, no era en la iglesia. Pero ahora, mis amados hermanos, hemos sido traspasados de muerte a vida, de la potestad de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Y con aquel que cambió nuestras tinieblas, hermanos, en luz. Amén. Es digno, merecedor, mis amados, de darle honor, de darle gloria, de darle alabanza, Gloria. de darle adoración. Ahora, ¿qué tan cierto es lo que se dice en contra? ¿Usted quiere escuchar? Que el 24 de diciembre se festejaba el nacimiento del sol. Porque era la gran fiesta, hermanos, en la antigüedad a Nimrod. O cuántas otras cosas, hermanos, en las redes sociales, hermanos, está. ¿Qué tanto tiene esto de cierto? Y yo le digo, hermano, en esta mañana, es ciertísimo. Lo que están hablando muchos en las redes sociales, todo ello es cierto. Solo que tenemos que entender, mis amados hermanos, que fue en otro tiempo y fue en otro lugar. Gloria a Dios. Y fueron otras personas. Porque aquí donde yo estoy, puedo adorarme, puedo humillarme a adorar a Dios. Y a mi lado puede adorar un satanista adorando a su Dios, pero yo adoro al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y la adoración de este conmigo no tiene nada que ver. Amén. Porque es algo diferente. Amén. No somos iguales. Hay gente que dice, es que esto es igual. No es igual. No somos iguales. Usted es hijo de Dios.
Aquellos que hacen o que hacían, hermanos, participaban o practicaban este culto, hermanos, no eran igual que usted. No era gente lavada con la sangre de Cristo. Ni siquiera Cristo había venido. Cuando esto cobró importancia, hermanos, en la antigüedad. Por eso nosotros, hermanos, como iglesia, no tenemos que equivocar que al culto al sol, hermanos, a Nimrod se festejaba de otra forma, con representaciones idolátricas, con sacrificios humanos. Con mucho alcohol, con mucho desenfreno sexual. ¿Sabía usted que según la historia, hermanos, en la antigüedad, la forma de adorar en aquellos tiempos era atractiva? Porque corría el alcohol como algo que tenía que estar en esa ceremonia. Había mujeres, hermanos, para que el varón escogiera de lo que quisiera. Y eso hacía atractivo, por eso el culto a estos dioses terminaba, mis amados, en desenfreno sexual. Y nosotros, la iglesia, no tenemos que confundir una cosa con la otra. Porque la celebración que la iglesia cristiana hace, escuche esto, es una acción de gracias por el nacimiento de Jesús. Tal vez usted no entiende mucho lo importante, o nosotros no entendemos en su totalidad lo grande que es esto. Pero es grande. Jesús dijo que muchos hombres de la antigüedad quisieron vivir un día como el que vivimos usted y yo en este tiempo. Y no lo vivieron. Los profetas lo vieron porque podían visualizar el futuro. Y lo vieron y lo saludaron de lejos, pero ellos sabían que no era para ellos. ¿Qué tal Isaías? 800 años antes del nacimiento de Cristo ya estaba hablando del nacimiento del niño Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínese usted, lo estaba contemplando, pero sabía que era para el futuro. Por ello nosotros, hermanos, vuelvo a repetirlo, la iglesia, lo que hacemos cuando celebramos el nacimiento de Jesucristo, lo hacemos como una acción de gracias. Vaya a su Biblia. Por ahí alguien atrás, déle lectura bien fuerte. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Aleluya. Como dice la Escritura, si traes Biblia, vas a usar de ella. Es la palabra la que edifica, la que instruye, la que corrige. Primera a los Tesalonicenses 5, 18. Amén. Oiga lo que dice esta Escritura. Si no lo localiza, escuchen. Dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿De quién está hablando el apóstol? Cuando dice vosotros, de ustedes, o sea, refiriéndose en su tiempo a la gente que había creído en Jesús en su tiempo.
Pero refiriéndose a usted y a mí que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, hermanos, en este tiempo, dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque Jesús nació, porque Jesús fue al Calvario, Él murió, pero resucitó y no se quedó ahí, está sentado a la derecha del Padre, mis amados hermanos, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora yo lo invito a reflexionar. Y es aquí donde me gustaría invitar a reflexionar, mis amados hermanos, a aquellos que no estén de acuerdo. Aparte de los muchos argumentos que han presentado, hermanos, en las redes sociales, que me den una razón por qué no podemos dar gracias por el nacimiento de Jesús. Cuando la Biblia dice que demos gracias en todo. Pero comúnmente estamos acostumbrados a dar gracias cuando nos va bien. Cuando la cosecha es abundante, cuando los animales están produciendo y multiplicándose. Cuando la cuenta de banco para el que la tiene le está creciendo. Y todo va bien. Pero también habrá que dar gracias cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay pesar. ¿Y por qué no dar gracias? Porque Jesús nació. Gloria a Dios. Yo podría decir algo a aquellos que se oponen, que han trastornado mucho la fe, aún de aquellos que estaban firmes, hermanos, en la palabra. Yo podría decir algo, hermanos, acerca de los que se oponen. Decía Pablo, perdonadme esta injuria. Y diré que el primero que se opuso al nacimiento de Cristo fue el diablo. Porque cuando supo que Jesús nació allá en Belén de Judea, impulsó a Herodes para hacer una matanza de niños. De todos los que habían nacido 2 años, más o menos, calculando el tiempo. Es Él, el que no quiere, mis amados hermanos, que los hombres y mujeres tengan conocimiento de la verdad. Porque si la verdad, mis hermanos, llega a la vida de alguien y éste la recibe, la verdad lo hará libre. Lo sacará de la ignorancia, lo sacará, mis amados hermanos, de la condenación eterna. Él ha cegado el entendimiento de los hombres para negar aún la divinidad de Jesucristo. Hay quienes reconocen a Cristo solo como hombre, como un profeta solamente. Pero la Biblia dice, hermanos, que Él fue, óigame esto, 100% hombre y 100% Aleluya. Dios. Amén. ¿Sí me escuchó? Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es descabellado. Amén. Claro que suena descabellado. ¿Cómo va a ser alguien 100% hombre y 100% Dios? Eso resulta imposible. A eso habrá que llamarle misterio. Gloria a Cristo. Amén. Pablo le llamó el misterio. Hemos hablado aquí de lo que es un misterio. Y se dice que un misterio, mis amados hermanos, es algo que la razón no puede explicar, pero que le puede creer por la fe. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo creo que Jesús, desde su nacimiento,
fue 100% hombre y 100% mujer. Su ministerio lo llevó a efecto, hermanos, como hombre. La Biblia dice que se despojó para tomar forma humana. Miren lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Gracias. Escuche si no lo localiza. Si no lo localiza. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mira lo que dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo? ¿Alguien puede decir cuándo? Cuando nació en Belén de Judea. El Dios invisible, aquel que nadie ha visto, se manifestó, se dejó ver, pero para dejarse ver necesitó tomar un cuerpo humano, y este fue el niño, mis amados hermanos, que nació en Belén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Si usted me pide que se lo explique detalladamente, le voy a quedar mal. No puedo explicarlo. Pero a Dios gracias puedo creer. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Entre los que festejamos, hermanos, el nacimiento de Jesús, no somos los únicos. Aunque deberíamos de estar de acuerdo, toda la iglesia protestante no lo estamos. Pero los que lo hacen no son los únicos. Ni son quienes, ni somos nosotros los que lo hemos iniciado. Los que iniciaron esto, hermanos, fueron ángeles de Dios. Dice la Escritura que en aquel tiempo, hermanos, había pastores en el campo. Guardaban sus rebaños, hermanos, allá, porque el clima, hermanos, era favorable. Y esa noche nació Jesús. Dice la Escritura, hermanos, que ángeles vinieron a hacer el anuncio. Y entonaron cantos Gloria a Dios. de adoración, Amén. diciendo: gloria a Dios en las alturas, Amén. en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Aleluya. Esta noticia, mis amados hermanos, nunca en la historia de la humanidad, hermanos, se había dado. Porque fue un anuncio el que hicieron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta Jesús, el mundo estaba enemistado con Dios. Pero Pablo dice, hermano, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no imputándole sus pecados, mis amados hermanos, y puso en la iglesia la palabra, hermanos, de la reconciliación. Esa es la palabra que le predicamos al mundo. Ángeles de Dios vinieron a hacer esto. Hebreos 1:6. La carta a los Hebreos.
capítulo 1, el verso 6. Oiga lo que dice esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando introdujo al primogénito en el mundo, cuando Jesús nació. Amén. Fue entonces, mis amados hermanos. Fue entonces. Creo que los primeros cristianos, hermanos, no encontraron necesario escribir mucho sobre algunas cosas. Porque algunas cosas que se discuten, hermanos, acerca de esto, es que no hay nada escrito al respecto. Hay quienes dicen, no, pero es que la Navidad no hay, festejar el nacimiento de Cristo, no hay nada escrito. No hay mandamiento, claro que no hay mandamiento. Como no hay mandamiento para otras cosas. No hay mandamiento de guardar lo que se le llama una llamada Semana Santa. No hay mandamiento. No existe. El que se guarde una semana completa como se hace, si no nosotros, pero se hace. No hay mandamiento. Los primeros cristianos, mis amados, no conmemoraban la muerte de Jesús una vez al año, cada semana. Conmemoraban la muerte de Cristo el primer día de la semana, o sea, cada 8 días, como lo decimos nosotros. Entonces, en las escrituras, hermano, hay muchas cosas que no están detalladas. Pero a causa de que en el tiempo en que se escribieron estas cosas, formaban parte de algo ya hecho, ya establecido. No era necesario, hermanos, entrar en detalles a fondo para que la iglesia, hermanos, mantuviera esto. La otra razón es por la que no tenemos mucho escrito es porque no todo lo que se escribió lo tenemos en los 66 libros de la Biblia. ¿Acaso no Lucas escribe en su evangelio y le dice a Teófilo, habiendo tratado muchos de poner en orden las cosas que yo te escribo? Me ha parecido bien a mí también escribírtelas por orden. Capítulo 1 de Lucas, ahí está escrito. Así que, hermanos, si no hay mandamiento, tomemos el ejemplo. Como dijo el profeta, a la ley y al testimonio. Tal vez aquí no hay mandamiento, pero hay testimonio. Los ángeles, mis amados hermanos, lo hicieron. Los pastores lo comentaron. Los reyes que vinieron del oriente, hermanos, se regocijaron por el nacimiento de Jesús. Nosotros que somos la iglesia, demos gracias en todo. Sí, gloria a Dios. Quiero decir en esta tarde, no es lo que estoy hablando en esta tarde, una imposición, sino es el punto de vista personal mío, como hay muchos, y entre los muchos que hay que decirlo, no todos están en la verdad. Pero habremos de usar el sentido común. Si hubo quien lo hizo, hagámoslo nosotros. Tampoco, hermanos, pensemos en festejar un día, pero sí en alegrarnos por ese suceso, lo voy a llamar así, por ese acontecimiento que le ha cambiado la vida a millones,
que ha sido la razón por la cual homosexuales ahora han vuelto a ser hombres. Mujeres lesbianas han dejado su práctica y se han convertido en mujeres tales como cuando nacieron. Drogadictos, hermanos, borrachos, gente, hermanos, que ha encontrado en Jesucristo su reconciliación, el perdón de sus pecados, su seguridad eterna. Vale la pena agradecer al Creador por haber enviado a su Hijo Jesucristo, primeramente a nacer en Belén, y el resto de la historia usted lo ha leído más de una vez. Gloria a Dios. Así que si Jesucristo, yo quiero decirle en esta mañana, no es su Señor, no es su Salvador, bueno, tal vez no tenga usted mucho que festejar. Pero para aquellos que Jesús no solamente forma parte de una buena noticia que ocurrió hace 2000 años, porque hablamos de un Cristo no que solo nació en Belén de Judea, sino de un Cristo que nació Aleluya. Amén. en nuestro corazón. Así es. ¿O no puede usted decir eso conmigo esta mañana, esta tarde? Gloria a Dios. Y yo le digo una cosa, si Cristo no es su Señor o no ha nacido en su corazón, ¿por qué no lo recibe? Recíbalo hoy.